Bueno, ustedes se acuerdan lo que vimos la vez pasada, más o menos. Habíamos visto que lo femenino y lo masculino se determina a través de un discurso, con productos de una construcción discursiva, donde entra la ideología, los modos de producción, los mitos, los temores, las ilusiones de una sociedad. Y eso determina, califica qué condiciones tiene que tener la mujer y qué condiciones tiene que tener el hombre, cómo tiene que actuar, cuáles son los emblemas. No hay otra forma de categorizar que es un hombre o una mujer, y esos discursos van cambiando a lo largo del tiempo y para cada cultura. Habíamos visto que el trabajo de la mujer desde el comienzo de la historia había sido considerado como menor, relativo, mientras que el trabajo del hombre no solamente era prestigioso, sino que había conseguido incluso una superación biológica. Habíamos dicho que las mujeres se dedicaban a la recolección, estábamos en la prehistoria, las mujeres se dedicaban a la recolección y los hombres se dedicaban a qué? A la casa. A la casa. A la casa. Las mujeres se quedaban en la casa y los hombres se iban a la casa. Claro, igual a la guerra. Pero ustedes se acuerdan cuando vimos la película La Guerra del Fuego, que ahí cuando se agarraban todos, sin distinción de si eran hombres o mujeres. La guerra de los mundos. ¿Cómo? La guerra de los mundos. Del fuego. La guerra del fuego, fue la que vimos el año pasado. ¿Estaban todos? ¿La vimos? ¿Vos no? Yo sí, yo lo vi. Yo la vi. ¿Sí? ¿Vos así la también? La vimos aquí el año pasado. No me acuerdo. Yo no me acuerdo, esto no está bien. No está. En un momento, si la podemos volver a ver. Está en YouTube, lo puedes encontrar. Vale la pena verlo. Pero como la tenemos, porque tuvo la gentileza Jorge Bueno. de bajarlo y todo. El hombre había salido a cazar, ¿se acuerdan? Entonces, el salir a cazar había hecho que primero fuera carroñero, le robaba a otros animales lo que había para comer. Entonces el hombre había salido a cazar y cada vez iba cazando presas más grandes. Para cazar una presa grande uno solo no basta, tienen que cooperar entre varios. Entonces el hombre se unió a otros hombres, formó una sociedad de varones y se especializó en el trabajo, salió a la caza. Para cazar un bicho tenía que tener memoria, porque había lugares donde había cotos, porque había más caza que en otros, y además había que hacer una estrategia para cazarlo, porque las herramientas no es que tuviera un Mauser, había que cazar con lo que había en aquel momento. Entonces había que elaborar una estrategia, y esto llevó, además había que correr, había que caminar mucho hasta llegar a donde estaba el animal, no es que salía y a la media hora volvía con el bicho, a veces había que caminar días y días para poder llegar hasta una presa. Así que el hombre fue mejorando su aspecto físico. El dimorfismo sexual que existe en todos los simios grandes y el hombre, que quiere decir que el macho es más grande que la hembra, es más fuerte que la hembra, se acrecentó gracias a la caza. Adquirió más musculatura, caminaba, luchaba. Entonces empezó a tener una serie de ventajas. Primero el hombre salió al mundo, salió a buscar el bicho. La mujer se quedó en el refugio. Yo esto lo voy a repetir porque me parece que es muy interesante para entender todo lo que va a venir después. Hubo un crecimiento físico en el hombre, un crecimiento intelectual, psicológico, afectivo y sexual. En lo físico aumenta el tamaño, la velocidad, la musculatura. Crecimiento intelectual, aumenta el conocimiento. Porque claro, por ejemplo, ¿cuántos colores, vos te deberías acordar, cuántos colores distinguían los indios de Norteamérica entre los bisontes? No me acuerdo, pero los 24 ¿no te acordás? Distinguían, supongamos, 20, 40 colores distintos. Para nosotros los bisontes son todos del mismo color. Ellos detectaban diferencias mínimas, detectaban que eran distintos los colores. O sea que eso es parte del conocimiento que tiene una cultura, ¿no? Después, los mecanismos para traspasar ese conocimiento. Ellos decían, bueno, a ver, a 5 días de marcha, cerca de un lago, hay un lugar donde suelen reunirse tal tipo de venados. Y eso había que pasárselo a las generaciones venideras. Entonces, había que tener también los mecanismos para poder comunicar. Imaginación. Para hacer una estrategia de caza hay que imaginar. Y la anticipación y la estrategia. ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos las cuevas
de Altamira, de Lascaux, que estaban los animalitos pintados, y que esos animalitos eran anticipatorios. Antes de salir a cazar, ellos pintaban un mamut, un animalito, y pensaban que al atraparlo en la piedra les garantizaba que luego lo iban a cazar, ¿no? Había un crecimiento psicológico, primero por la programación filogenética de la agresividad. El varón es más agresivo que la mujer. Los hombres juegan a la guerra, juegan con armas cuando son chiquitos. Hay algo cultural, pero también hay algo que tiene que ver con el ser varón, con la testosterona. El hombre cazaba para poder comer. La obtención de comida era esencial, en toda sociedad es esencial, para nosotros también. Pero para esta gente no tenía recurso de un freezer ni de un supermercado. Entonces, para que salieran a cazar, había que tener algún plus. Y el hombre comenzó a tener placer en el matar. Cuando cazaba, mataba, sentía placer. No solamente el contento de tener alimento, sino el placer de haber acabado con la presa. Eso se llama programación filogenética de la agresividad. Está, digamos, grabada en la testosterona del varón. ¿Placer por matar o placer por vencer? El placer por matar. Por ganar, por ser, ganarle algo. Pero en esta época debe ser el placer de matar. Claro. Y sus hormonas también, ¿no? El hombre es más agresivo que la mujer, etc. Después un crecimiento social, porque el hombre tuvo capacidad de organizar. Nosotros habíamos dicho que primero reparte la casa. Todo lo que caza lo lleva al refugio donde están las mujeres y las crías, y lo reparte entre los demás miembros. Además, todos los machos tenían que estar satisfechos para poder formar un conjunto de cazadores. ¿Qué quiere decir? Hasta ese momento en que la caza se hace una actividad organizada, los machos más fuertes se quedaban con todas las hembras. Pero para cazar se necesitaba la suma de todos. Entonces hubo que repartir las mujeres y que todos estuvieran contentos, que al regresar todos tuvieran alguna hembra con quien resolver su libido, ¿no? Crearon leyes, por ejemplo, esto de repartir las mujeres, aprendieron a compartir, se relacionaron con los pares, porque hacían sociedades, se reunían, eso lo vemos mucho, por ejemplo, en las películas del oeste, cosa que no se ve en las películas nuestras nunca. Estaban alrededor de las fogatas, sentados en círculo, fumando la pipa, que generalmente eran sustancias narcóticas, donde ellos, claro, pero donde ellos además traspasaban sus conocimientos, planificaban las actividades y compartían. Pero en ese estado, En ese estado, claro, sí, pero era parte de su conocimiento. Ahora se reúnen Era a una beber. forma de llegar al conocimiento. ¿Cómo? Era una forma de llegar al conocimiento, a un conocimiento más trascendente. Claro. Y después también dijimos con lo afectivo, porque en un momento se produce un cambio. Nosotros habíamos hablado de la diferencia entre pulsión e instinto, dijimos que el hombre, a partir de que simboliza, tiene pulsiones, no tiene instintos. Esta cuestión de que la necesidad no se va a resolver con un solo objeto, tengo hambre, como y listo, sino que se va a complicar en el hombre, se ve sobre todo en la parte sexual. El hombre y los primates superiores, los monos, los grandes monos, tienen sexo no por reproducción, sino por placer. Esto también fue algo que se le agregó cuando el hombre fue evolucionando, porque para que se reprodujera necesitaba un plus. ¿Para qué se iba a acoplarse? Acoplarse no le daba ningún placer. Era necesario que apareciera el placer. O sea, ¿para qué hacerlo si no hay un plus, ¿no? En el caso de la caza, el placer de matar. En este caso, el placer del sexo. Entonces, la hembra va a pasar del ciclo estral, que es el que tienen todos los animales, que son periodos de celo, al ciclo menstrual, va a ser receptiva al varón todo el año, y en esos cambios que se van dando va a cambiar la forma de copular. Ya no se va a copular por la espalda, como copulan los mamíferos, sino que se va a copular cara a cara. Y cuando se copula cara a cara, se hace posible el reconocimiento del otro, los sexuales del otro, la identidad del otro, el concepto de amor, porque se va identificando esa persona, se va creando un lazo emocional, afectivo, y bueno, esto después va a pasar a los hijos, pero más adelante. Ahora la mujer se quedaba en el refugio, ¿y en qué se dedicaba la mujer? ¿Qué hacía? y hacía la comida, mantenía a los hijos, limpiaba la cuevita que tendría, no sé, recolectaría la paja, las botas. La mujer recolectaba.
La mujer recolectaba, porque la mujer iba y recogía los frutos, recogía insectos, cazaba animales pequeñitos, las semillas, porque era el complemento de lo que se comía. Y siempre se consideró que esta era una tarea menor, ¿no? Como si se quedara bordando la mujer. Yo les decía eso. No era así. Porque la mujer cuando salía a recolectar, salía con la cría al hombro. Y si venía un animal feroz, perdía. Porque es muy difícil escapar con una cría de estas. Y además tenía que recolectar lo suficiente para alimentar también a los machos, porque no siempre que los machos salían volvían con la casa, ¿no? Entonces tenían que tener suficientes frutos, semillas, insectos como para alimentar a todo el grupo, a toda la tribu, en el caso de que no hubiera casa, que no hubiera una presa. Entonces la mujer, si ustedes se fijan, desde muy antiguo, quedó colocada en un lugar